Hola a todos, soy Hernán Sarmiento, bienvenidos nuevamente a este video. Hoy me acompaña Joanna O'Brien. Hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por unirse a este video. Hoy vamos a contestar algunas de las preguntas que le han hecho a Hernán en su canal. Así es, correcto. Pues Joanna es socia junto conmigo en iVisa Solution y ella de hecho es la parte de la dirección de operaciones en iVisa Solution y es una persona que tiene excelentes conocimientos de todos estos procesos de visas basadas en el empleo. Por ello es que hoy nos va a ayudar a responder muchas de esas preguntas que me han escrito en el canal de YouTube. ¿Lista, Joanna? ¿Lista? Bueno, eso es entusiasmo. Así es. Bueno, la primera dice alguien, hola, pregunta, ¿todo ese proceso es posible hacerlo sin tramitador? En esa pregunta la persona estaba haciendo comentarios sobre un video acerca de la EB2 por interés nacional. ¿Qué podemos decir al respecto, Joana? Definitivamente, nosotros en iVisa hacemos la asesoría y el acompañamiento a nuestros clientes porque en la mayoría de los casos requieren que se haga una consultoría relacionada con la elegibilidad, los documentos necesarios y la parte de creación del expediente como tal. No obstante, es claro que este es un proceso que cada persona puede llevar por sí mismo. Lo importante es que estén bien capacitados y que tengan claridad respecto a las características que debe tener su proyecto y los requisitos que deben cumplir. Y esa es una muy buena parte para hacer mención porque varias personas nos han pedido a nosotros que revisemos su expediente y se le han hecho comentarios. ¿Y cuál ha sido el factor común que se le ha encontrado a esos expedientes que las personas nos han pedido que revisemos, Joana? Bueno, en la mayoría de los casos hemos encontrado que sí hay falta de claridad frente a los objetivos de los proyectos que están planteando por sí mismos las personas. Hay que fortalecer muy bien dos aspectos fundamentales porque puede que el perfil sea muy bueno, pero el proyecto definitivamente tiene que tener una importancia nacional y un mérito sustancial, y estas dos cosas, pero sobre todo la importancia, debe estar muy bien fundamentada. Además de eso, las cartas de recomendación, que son distintas a las cartas de recomendación que se manejan en Latinoamérica, son cartas enfocadas estrictamente en el proceso migratorio. Así es. Gracias, Joana. ¿Ya ven? Por eso es que la tenemos acá. Maneja muy bien todos estos temas. Otra persona nos escribe, ¿cómo solicitas un permiso de trabajo? También lo está haciendo en el comentario de las EB2 por interés nacional. El permiso de trabajo se tramita con la forma I-765 y este es otorgado una vez ya la persona tiene un estatus que le permite obtenerlo, bien sea a través del asilo o a través del proceso de la I-485, que es el ajuste de estatus, que es cuando ya la persona se va a convertir en residente. Antes no es posible hacerlo, siempre tiene que haber un estatus que le esté sustentando la solicitud del permiso. Eso es claro, eso es muy importante. Hay personas que me han preguntado, o sea que con la I-140 puedo pedir permiso de trabajo. Pues no, la I-140 no lo permite. Otra persona escribe, hola Hernán, gracias por la dedicación de tu video. Yo soy abogado venezolano con 10 años de experiencia. Actualmente vivo en España. No ejerzo como abogada, pero sí como gestor judicial. ¿Pudiera calificar para esto? No tengo especialización. ¿Qué podemos decir, Joana? Este perfil es un perfil interesante porque cuenta con su carrera profesional y más de 10 años de experiencia, así en este momento no esté estrictamente dentro de las funciones de un abogado. No obstante, siempre que pueda demostrar con una certificación laboral o con cartas de las empresas donde ha trabajado que tiene toda esa cantidad de años, va a ser un perfil que fácilmente puede funcionar para solicitar su visa EB2. Sí, adicionalmente dice que aunque no está ejerciendo como abogada, sí sigue ejerciendo como gestor judicial en España. Siguiente nos dicen, ¿es obligatorio tener los 5 años de experiencia o con 2 años y maestría se podría aplicar?
Muy buena pregunta, claro que se puede. Esta es una de las condiciones para la visa con título avanzado y es que cuente con su carrera profesional y una maestría. Está muy bien que cuente con 1 o 2 años de trabajo, pero la maestría definitivamente pesa bastante para este tipo de perfil. Funcionaría muy bien. Alguien nos escribe, hola, soy ingeniero mecánico. He trabajado 18 años en R&D Powertrain más 3 años y contando en USA. El resto en México. No tengo maestría ni doctorado. ¿Sabrá si puedo aplicar con este perfil? Puede aplicar perfectamente. Primero porque es una carrera que está dentro de la línea STEM, es decir, de las líneas de carreras relacionadas con matemáticas, ingenierías y demás. Y además porque acumula una cantidad de tiempo suficiente de experiencia profesional. Sería realmente un muy buen perfil y candidato para visa EB2. Ujú. Gracias por tu video, dice alguien más. Tengo una consulta con respecto a tu aprobación del I-485. ¿Debías aún mantener tu estatus de estudiante a pesar de tener un permiso de trabajo? ¿Y debías trabajar para esa empresa que te brindó la ayuda de la carta o estabas habilitado a trabajar con cualquier compañía? Ok, esa es en la que yo cuento mi experiencia obteniendo la residencia, donde digo que estando yo como estudiante internacional, en aquella época envié la I-140 y la I-485 al mismo tiempo porque el boletín de visa estaba concurrente y también envié la solicitud de permiso de trabajo. En ese momento para la solicitud del permiso de trabajo nosotros enviamos unas cartas, la misma carta como 4 veces, para que me agilizaran el permiso de trabajo. Ahora bien, cuando me llegó el permiso de trabajo, a pesar de que esa empresa me ayudó con una carta de que estaban interesados en contratarme, estaban interesados en mi perfil, realmente una vez me llegó el permiso de trabajo, estaba en mi decisión si quería trabajar con esa misma empresa que me dio la carta o si podría trabajar, o también podía trabajar en cualquier otra empresa. Les soy sincero, cuando me llegó el permiso de trabajo, yo estuve trabajando un tiempo con esta empresa, pero al poco tiempo me salió una oferta de trabajo mejor remunerada y pues me fui a trabajar con la otra empresa. El permiso de trabajo me permitía en ese momento trabajar en cualquier empresa. No había ningún problema con ello. Y sí, yo mantuve mi estatus de estudiante todo el tiempo. Cuando me aprobaron la I-140 y como yo también había enviado la I-485, ahí me arriesgué y solté la escuela. Sin embargo, muchas personas recomiendan no soltar la escuela sino hasta que tenga la Green Card. Pero en mi caso, yo ya teniendo la I-140 aprobada y ya habiendo enviado el ajuste de estatus, yo decidí soltar la escuela. Pero esa fue mi decisión, repito. Lo mejor siempre es esperar hasta tener la Green Card en la mano. Otra persona nos dice, ¿cómo consigo información de presentación del proyecto y si lo puedo tener en español? Me está hablando como del esfuerzo propuesto, ¿cierto, Joana? Sí, si se refiere a cómo hacer el proyecto o cuáles son los requisitos, realmente la información se encuentra primeramente en USCIS, pueden encontrar esa información en español, ahí están todas las condiciones, solo que nosotros no somos tan juiciosos muchas veces en hacer esa lectura detallada, pero hay mucha información en Internet. No obstante, hay información que se contradice, en cuyo caso, pues es la idea que nosotros a través de estos videos le estemos contando a la gente cuál es ese paso a paso y en el futuro vamos a irles dando más información para que puedan entender cómo se debe llevar a cabo un buen trabajo, un buen proyecto estructurado y una buena presentación de visas EB2. Y es de resaltar, siempre toda la documentación se presenta ante USCIS en inglés. Si va a presentar un esfuerzo propuesto, es decir, un plan de negocio, plan profesional, debe ser en inglés, no en español. Bien. Siguiente. Buen día, amigo. Soy ingeniero agrónomo con maestría y doctorado en México. ¿Podría aplicar? Este es un perfil maravilloso, realmente. ¿Qué pasa con las visas EB2? Están destinadas para aquellos profesionales que sean destacados dentro de su industria, ¿cierto? Y si bien es cierto que las condiciones mínimas son tener la carrera profesional y 10 años o 5 años de experiencia,
cuando se presentan estos casos en donde hay una maestría y un doctorado, es un perfil que realmente funciona muy, 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 muy bien, porque el proyecto puede estructurarse alrededor de todo ese bagaje académico que tiene la persona y creemos que puede funcionar muy bien en estos casos. Claro que puede funcionar. No importa que se hayan obtenido los títulos en otro país. Aquí en este proceso se hace una equivalencia de títulos, es importante mencionarlo, donde traemos la información, los títulos, diplomas y las notas para hacer su equivalencia dentro de los Estados Unidos y de esa forma decirle a UCIS que ustedes cumplen con el requisito académico que ellos piden. Así es, yo aquí aprovecho y hago un comentario. Si bien es cierto que por título avanzado el requisito mínimo es tener un título profesional o un título universitario más 5 años de experiencia profesional, ahí ya cumple el requisito, pero sería el requisito mínimo requerido, ¿no? Yo siempre les digo a las personas, aunque cumplan con el requisito mínimo requerido, es mejor obtener otras evidencias que nos puedan ayudar a fortalecer el caso, porque tener el requisito mínimo no es garantía de que vaya a haber una aprobación, ¿no? Puede aplicar porque cumple con el perfil, pero de pronto no podría ser un caso fuerte. Entonces, mejor tener una reunión para evaluar esos temas y que pues, cuando se pueda enviar el caso, se pueda ir como un perfil fuerte y no con un perfil débil, ya que todos sabemos que USCIS se está poniendo cada vez más exigente con esas aprobaciones. ¿Cómo puedo hacer para contactarle? Fácil, entre a ivisasolution.com y vaya al botón que dice Book a Consultation y ahí agenda una cita con nosotros y nos estaremos viendo en esas reuniones. Alguien más dice, hola, me gradué en el 2018 como licenciado en Contaduría Pública. Actualmente soy contador independiente. ¿Sí puedo aplicar? En este caso, considerando que es un contador público y que tiene experiencia profesional de cerca de 6 años, como decía Hernán anteriormente, está bien, está dentro de los requisitos mínimos. Solo sugeriríamos fortalecer un poco ese perfil profesional con quizás certificaciones, licencia profesional de su país, tal vez si puede adquirir algún tipo de reconocimiento por parte de clientes y demás. Y lo importante aquí es que de todas maneras obtenga de alguna manera la certificación de que ha laborado durante este tiempo. Inclusive puede ser con una declaración jurada de cómo ha hecho ese recorrido laboral desde que se graduó. Aquí también lo importante sería que pudiese añadir quizás cartas de recomendaciones de clientes con los que ya ha trabajado, que esto ayudaría a sustentar mejor que cuenta con esa experiencia. Otra persona escribió, buenas tardes. Si está en Estados Unidos y se le venció la visa de turismo, es decir, los 180 días, ¿puede aplicar al ajuste de estatus? Soy profesional. ¿Podría aplicar EB2 por interés nacional? Esta es una pregunta interesantísima y se nos presentan casos todo el tiempo con esas circunstancias. Superaron los 180 días que permite la visa de turista, pero aún no ha superado el año. Cuando no se ha superado el año, es decir, están dentro de otros 180 días adicionales, hay la posibilidad de que presenten una solicitud de visa de empleo, dado que la INA o la Ley de Inmigración de los Estados Unidos contempla la 245K, una sección que permite únicamente a aquellos candidatos para visa de empleo presentar su solicitud incluso 180 días después de que se les haya vencido su visa. Eso sí, claramente, pues hay que hacer el análisis muy juicioso de cada uno de los casos. Hay generalidades, pero de todas maneras es preferible analizar caso por caso. Lo importante es busquen información, asesórense, no esperen a llegar a perder sus 180 días o 6 meses de estadía con visa si es que su plan es quedarse. Hagan inmediato cambio de ajuste. Cambio de estatus. Perdón, cambio de estatus. Correcto. Son palabras que a uno a veces se le puede confundir, ¿no? Bueno, la siguiente persona dice,
Hola, gracias por la información. Tengo entendido que uno puede hacer un plan de negocio o un plan profesional. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Pues sí, la diferencia es la siguiente. Cuando hablamos de un plan de negocio es eso. Usted viene con una propuesta de crear un negocio, abrir alguna firma de consultoría, algún negocio. Mientras que cuando lo vamos a hacer como plan profesional, usted no va a abrir ningún negocio, sino que usted viene a aplicar sus conocimientos y sus habilidades para una empresa. Es decir, va a buscar trabajo en los Estados Unidos y especialmente aquellas empresas interesadas en su perfil y en su plan profesional. Ahora bien, a título personal, a mí me gustan más los planes de negocio. Hay diferencias. Si presentamos un plan de negocio, tendremos que buscar dos cartas de intención de empresas que digan que estarían interesados en hacer negocios con su empresa. Si lo hace como plan profesional, ya necesitaríamos ofertas de trabajo. Empresas que digan que vieron su perfil, vieron su plan profesional y que les interesa y estarían interesados en contratarle una vez usted pueda hacerse residente y pueda ejecutar ese plan profesional dentro de su empresa. En lo particular, repito, me gustan más los planes de negocios porque podemos justificar algunas cosas adicionales, como el hecho de que al crear una empresa, usted no vendrá a tomar empleos de los americanos, sino que usted vendrá a generar empleos. Entonces ya hay un impacto económico directo. Son algunas de las razones por las que me gusta, pero sinceramente puede usar cualquiera de las dos estrategias para aplicar. Pregunta número 13 nos escriben. Hola, buenos días. En el caso de que ya trabajo en los Estados Unidos, ¿también debo hacer el proyecto? Sí, claro. No importa que ya esté dentro de los Estados Unidos, incluso que ya esté trabajando, siempre que tenga su estatus y tenga la posibilidad de acceder a esta visa de empleo porque cuenta con los requisitos de elegibilidad, debe presentar su proyecto. Como lo dijo Hernán en la pregunta anterior, siempre proponemos o propendemos porque sea un proyecto o un plan de negocio, dado que este facilita sustentar la creación del empleo propio, un autopatrocinio, y el empleo de otras personas dentro de esa industria. Entonces, esto es fácilmente demostrable como un beneficio económico para los Estados Unidos. Así es. La siguiente persona nos escribe, si tengo la experiencia, pero apenas voy a terminar la licenciatura, ¿se puede aplicar? Bueno, esta es una pregunta bien interesante y la respuesta sería depende. Depende si esta experiencia es una experiencia especializada, ¿verdad? Si es dentro del mismo ramo, por decir algo, alguien que ha trabajado en temas de ingeniería mecánica y hasta ahora está adquiriendo la licenciatura, pero puede demostrar que tiene 10 años o más de experiencia dentro de ese ramo, que es una rama o un campo especializado, sí podría funcionar. En ese caso es cuando nosotros preferimos hacer el análisis del perfil directamente con el cliente para entender si en este caso cumple los requisitos de elegibilidad. Sí, en ese caso creo que sería irse como por habilidad excepcional, porque no cumpliría por título avanzado, ¿verdad? De acuerdo, esto es bien importante. Título avanzado siempre va a requerir que haya una carrera profesional y unos años subsecuentes de experiencia. Pero en el de habilidades excepcionales, por eso se denomina así habilidad excepcional, significa que la práctica profesional ya lo ha hecho usted hábil excepcionalmente en algo, ya que usted esté en proceso de adquirir una licenciatura o una profesión, está muy bien, se puede incluso añadir como una evidencia, pero ya usted se hizo especialista en su campo con esta habilidad. Así es. Igual recuerden que no hay nada mejor que tener una conversación directa acerca de su perfil específicamente y pueden agendar una cita con nosotros. ivisasolution.com, botón Book a Consultation. La siguiente persona dice, como pasante de licenciatura en informática, se puede aplicar, muy similar a la pregunta anterior, ¿no?
Sí, es bastante similar. Como pasante puedes aplicar, claro que sí, siempre que cuentes con esos 10 años preliminares de experiencia profesional, es decir, en ese campo, en un único campo. No significa que si sume 5 años, no sé, radiología y otros 5 años en enfermería. No, tiene que haber destacadamente una habilidad que se ha venido desarrollando durante esos 10 años. Así es, para aclarar, es decir, título avanzado, siempre título profesional, más 5 años de experiencia después de adquirido ese título profesional. Habilidad excepcional, pues desde que hayan 10 años o más dentro de un campo único, se podría, así no tenga el título aún, pero esté próximo a tenerlo, ¿no? ¿Estoy en lo correcto o me equivoco, Joana? ¿Está usted en lo correcto, Hernán? Ah, bueno. Vamos con la siguiente persona. I-140 es permiso de trabajo. ¿I-485 es necesario siempre o solo fue porque previamente fue estudiante? ¿Qué es el boletín de visas? Bueno, me voy a tomar el atrevimiento porque está haciendo preguntas muy específicas de mi caso, ¿no? Dice, ¿la I-140 es un permiso de trabajo? No, la I-140 no es permiso de trabajo ni otorga permiso de trabajo. Que si es necesaria la I-485 siempre. Bueno, la I-485 es un ajuste de estatus. Lo requiere aquellas personas que estén haciendo su proceso dentro de los Estados Unidos. Un proceso de ajuste de estatus. No es necesario si usted está fuera de los Estados Unidos. Si es un proceso consular, ya no es a través de la I-485 de ajuste de estatus, sino a través de la DS-260, que es un proceso consular donde sí o sí va a pasar por una entrevista. Y la pregunta siguiente, muchas preguntas escribió esta persona seguida, dice, ¿qué es el boletín de visa? Bueno, cada mes el USCIS publica un calendario de acuerdo a las distintas categorías para señalar personas que enviaron sus procesos antes de ciertas fechas puedan iniciar ya la segunda etapa, ya sea de proceso consular o ya sea de ajuste de estatus. ¿Hay algo más que debo mencionar, Joana, al respecto de este calendario? Sí, bueno, en realidad quería abordar desde la primera pregunta para hacer una diferenciación entre la I-140 y la I-485, si bien usted ya lo explicó. Es que la I-140 es, hagan de cuenta, el primer paso, la adquisición o la aprobación de la visa y de la visa EB2 con un formato que se llama I-140. Una vez que es aprobado este proyecto, se viene hasta aquí y en el calendario de visas, aquí es donde juega tanta importancia este calendario, hay una fecha de prioridad. Desde el momento en que se radicó ese proyecto, ahí se adquiere esa fecha de prioridad y el calendario de visas dice en qué momento, cuando se haga corriente este mes, ya pueden solicitar la I-485, que es el segundo paso. Y como bien dijo Hernán, I-485 es la solicitud de la residencia siempre que se esté dentro de los Estados Unidos. Si se está fuera del país, es un proceso parecido, solo que se denomina consular porque se hace ante la embajada de cada país. Entonces, esa es la diferencia. Y 140 es un formato que es el de la solicitud de la visa de empleo y el I-485 es el nombre del formato con el cual se pide el ajuste del estatus, es decir, hacerse residente. Ok, otra persona nos escribe, ¿usted me puede informar cómo hago para depositar el I-140 o enviar el formulario? Bueno, esta pregunta está muy interesante porque más allá de depositar el I-140 es que hay detrás de todo eso. Entonces, hay la construcción de todo un paso a paso, de unas fases, que es la recolección de la documentación, la traducción. Recuerden, como dijo Hernán, todo tiene que venir correctamente traducido al inglés, nada en un idioma foráneo a este. Tiene que haber una recolección de cartas de recomendación, la equivalencia académica. Quizás nosotros recomendamos tener en cuenta una carta de opinión de un experto, luego les contaremos cómo, un plan de negocios, por supuesto, y ahí sí el diligenciamiento, no solo de este formato, hay otros formatos que acompañan la solicitud, como el ETA 9089,
el 1145 si es que van a hacer solicitud de que les lleguen notificaciones electrónicas, entre otras. Entonces, cuando ya se tiene esta información, se debe radicar en el lugar de USCIS, que se puede consultar en la página web de la de pues de USCIS. USCIS, valga la redundancia, dependiendo del lugar donde se encuentren, porque dependiendo de cada estado hay un lugar a donde se debería dirigir esa solicitud. Entonces se va, es un expediente completo, no solo el formulario. Así es, y se envía físico, ¿no? Se envía un paquete físico. Oh, sí, muy importante, claro, se envía físico todo el expediente. En este momento, visas de empleo es de las que todavía no se permite que se puedan enviar de manera online, dada la cantidad de evidencias. Normalmente tiende a ser unos paquetes así de grandes que se van para USCIS, entonces todo debe ser físico. Así es, alguien me escribe también. Inmigración te dio un tiempo límite o deadline para enviar la respuesta del RFE. Muchas gracias. Bueno, sí, cuando a mí me llegó el RFE y como cualquier RFE sale la fecha en que se emitió el RFE, el Request for Evidence o solicitud de evidencia, y también dice la fecha límite en la que se debe o que USCIS ya debe haber recibido esa respuesta. Siempre en los RFEs dicen hasta tal fecha tiene para enviar su respuesta. ¿Qué recomendación daría Joana en esa parte? Con relación a los RFEs, en este caso sí hay un deadline, siempre nos dicen una fecha máxima en la que se puede enviar una respuesta. Nuestra recomendación es que se haga en un tiempo prudente, pero no acelerado. Hay que hacer un estudio muy juicioso de las evidencias que están solicitando adicionalmente. Es mejor construir una respuesta, buscar las evidencias, dejar quieta la respuesta y pasados unos días volver a releerla para entender si se está dando respuesta a lo que está pidiendo el oficial. Siempre es bueno darse el tiempo de responder, no hay necesidad de correr, de hacer las respuestas aceleradamente, aunque yo entiendo que la mayoría de los candidatos están preocupados por el paso del tiempo, pero realmente es justo y es necesario que se tomen un tiempo prudente para analizar la respuesta que están entregando. Así es. Ok, la siguiente persona dice, hermano, buenas noches, yo soy luthier, es decir, es alguien que fabrica cosas artesanales. Y de hecho acá continúa, dice, fabrico instrumentos de percusión. Tengo 7 años de trayectoria y experiencia, pero no tengo un título como tal. Pues primero porque en Venezuela no hay como una universidad como tal en este nicho, donde pueda recibir un título. Segundo, que esto es más como un arte, como hago en este caso. Bueno, la siguiente persona nos escribe una pregunta extensa pero buena. Dice, hermano, buenas noches, yo soy luthier, fabrico instrumentos de percusión, tengo 7 años de trayectoria y experiencia, pero no tengo un título como tal. Pues primero porque acá en Venezuela no hay como una universidad como tal en este nicho donde pueda recibir un título. Segundo, es que esto es más un arte. ¿Cómo hago en este caso? No tengo directamente premios o artículos de prensa, pero tengo el reconocimiento de muchos artistas reconocidos, quienes tienen premios como el Latin Grammy, etc. Productores musicales importantes tienen intereses en mis instrumentos. ¿Será que puedo aplicar para la EB2? Qué bonito caso, Hernán, me parece interesante porque claramente este es un ejemplo de una persona que tiene una habilidad excepcional, dado que entendemos que quienes se dedican a esta profesión o a este oficio construyen, reparan y trabajan con instrumentos y como bien dice él, a través de esos instrumentos, pues ha hecho que el arte de otras personas que cantan y que se desempeñan en el ámbito musical hayan obtenido logros y premios. Mi recomendación sería
que espere a que cumpla esos 10 años porque dice que tiene 7 en este momento. Entonces, el primer requisito es que cumpla esos 10 años en su habilidad excepcional, que sin duda lo es. Pero adicionalmente es interesante porque va a poder presentar muy seguramente un plan profesional en este caso, dado que dice que tiene productores musicales, que conocen su trabajo, entonces probablemente habrá un interés dentro de los Estados Unidos que él pueda demostrar, además de cartas de recomendación de aquellos artistas con los que ha trabajado y seguramente van a estar dispuestos a recomendarlo. Entonces creo que este es un caso de los que demuestra esa habilidad excepcional. No cualquier persona podría dedicarse a la construcción de estos instrumentos, a su reparación, etcétera. Sí, adicionalmente, si bien es cierto que no existe un título universitario en esta arte, podría existir algún tipo de certificado, así sea técnico, o algún tipo de certificación que alguna organización otorgue a personas que se dedican a estas actividades. También, si muchos de sus clientes son artistas que incluso han ganado Grammys, pues yo creo que por ahí debe buscar también alguna forma, ya es hablando, de que también puedan empezar a reconocer públicamente ese arte. Hay ocasiones que uno no debe esperar que las cosas lleguen, sino que uno también tiene que moverse para hacerlas que sucedan. Entonces, yo sé que si se pone bien juicioso, va a poder conseguir esas evidencias que ayudarían a hacer un caso más fuerte. Su camino lo vemos mucho por habilidad excepcional, solo moverse más en esas evidencias que le estamos mencionando. La siguiente persona, pregunta número 20, nos dicen, después de que aprueban la I-140, ¿hay un tiempo límite para introducir la I-485? Más que un tiempo límite, en este caso se trata de la espera que se debe dar dentro del calendario de visas o el boletín de visas que les hemos indicado anteriormente, y es que tiene que esperar. Normalmente estamos en este momento en el calendario de visas en agosto del 2023, entonces si alguien está presentando, por decir hoy, debe estar esperando aproximadamente un año para hacer esa solicitud de la I-485. Entonces, ¿qué se requiere? Que ya esté vigente ese mes de prioridad en el calendario de visas. Otra persona nos dice, hola, soy contador público, licenciado en Derecho y terminé mi licenciatura en Pedagogía. Tengo una maestría en Educación Inclusiva e Intercultural y he sido maestra de grupo por más de 5 años. ¿Cómo ves mi perfil? Es un perfil interesante, vemos que es bastante plural porque ha trabajado anteriormente con contaduría y ahora lo está haciendo con educación. Lo relevante es que se está desempeñando dentro del área de su maestría, ¿no? Que es la educación. Entonces, sin lugar a dudas, sería un muy buen perfil para aplicar por el título avanzado. Otra persona nos dice, saludos Hernán, yo validé mi título y ya estoy trabajando como ingeniero civil acá en USA. Hasta compré casa aquí en USA. Llevo casi 2 años trabajando, estoy por asilo y TPS. ¿Podría yo aplicar a la EB2 por interés nacional? ¿Qué opinan? Bueno, es bien interesante este caso por dos razones. Está planteando dos figuras dentro de inmigración que son interesantes, como lo es el asilo por un lado y el TPS por el otro. Ambos están relacionados con una presencia temporal, por decirlo así, porque el asilo está en espera de una decisión final, ¿verdad? Y el TPS también es una figura temporal. En ese caso, lo que le sugerimos es, si usted cumple con el perfil para aplicar como EB2 por interés nacional o por título avanzado, que se presente lo más pronto que le sea posible. Hay que hacer un análisis también de cómo usted entró a los Estados Unidos, si lo hizo a través de frontera o si lo hizo con el I-94 o la inspección
que se llama, ¿no? Si usted no tiene alguna de estas, entonces habría que hacer una segunda evaluación porque con el TPS usted podría pedir un parol o permiso de salida para tener ese reingreso a los Estados Unidos y que ya le permita hacer ese cambio de estatus. Pero sin lugar a dudas, si usted ya está establecido dentro de los Estados Unidos, ya tiene su casa, su profesión, etcétera, a lo que todos aspiramos a llegar como inmigrantes, es mucho mejor que avance y que se haga residente lo más pronto que le sea posible. Si tiene el perfil, sin duda esta sería una excelente opción para usted. Sí, esta pregunta es muy específica, ¿no? Siempre le recordamos, hay que evaluar cada perfil, cada persona y su respectiva situación en los Estados Unidos. Así que es muy bueno que no solo la pregunta quede en un comentario, sino que ya cuando son tantos detalles es mejor tener una cita. Entonces les recuerdo, ivisasolution.com, clic en el botón Book a Consultation para dar respuestas más específicas y más claras acorde a su situación y perfil. Bueno, otra persona nos dice: hola, ¿qué tal? Bendiciones. Soy licenciado en enfermería con maestría en salud pública, con más de 13 años de experiencia. Vivo en República Dominicana. ¿Me puedes ayudar? Claro que sí. Hernán y iVisa Solution, con mi compañía como su socia, podemos brindarle esa ayuda. Debe escribirnos, puede ser a través del número telefónico que aparece en nuestra página web, tenemos WhatsApp y claramente vemos que cumple con ese perfil porque tiene su profesión en salud y tiene 13 años de habilidad, es decir, cumple por ambos lados, tanto por habilidad excepcional como por título avanzado. Y en ese caso lo que deberíamos construir es la estrategia y el plan de negocio que se debería presentar, dado que áreas de la salud en los Estados Unidos la mayoría de las veces requieren licencia para trabajar o para laborar en su profesión, de tal suerte que hay que encontrar una forma en que pueda aplicar sus conocimientos en tanto se licencia, si ese va a ser su objetivo, pero que pueda funcionar para este proyecto que presentará a los Estados Unidos. Así es, ya sabe. Escríbanos al WhatsApp que está en la página web. Otra persona nos dice: buenas tardes, ¿y hasta cuándo se puede seguir usando la ETA 9089 con fecha de mayo 31 del 2021? Esa pregunta sí es para Joana. Sí, definitivamente cuando un formulario cambia de fecha de vigencia, es mejor acelerarse a cumplir con ese requisito porque sí se presentan casos en donde se rechaza un expediente porque no cumple con la presentación de la forma en la fecha que está vigente. El ETA 9089 ya cambió y por cierto aprovecho para contarles que a partir del mes de octubre también cambia el I-140, va a tener otra actualización porque ya había tenido una antes. Entonces, muy pendientes de eso para que un caso no sea rechazado. Se pierde dinero y tiempo. Así es, siempre es mejor enviar el formulario que esté más al día y estar atento a las noticias de USCIS cuando ellos señalen que algún formulario va a ser actualizado. Siguiente pregunta, nos dicen: ¿se puede aplicar siendo odontólogo o médico? Ya que estas carreras son complicadas en todos los países. Mire qué interesante esta pregunta que tiene un poco relación con una de las anteriores y es que en efecto las áreas de salud dentro de los Estados Unidos exigen que haya un licenciamiento, es decir, sí es importante que se cumpla con las normas para desempeñar esas profesiones dentro de los Estados Unidos. Entonces estarían vetados, ¿no pueden presentarse para la EB2? Claro que pueden, siempre hay que encontrar una forma en la que se puedan desempeñar, bien sea porque van a presentar algún proyecto con énfasis en educar a otros profesionales o en hacer campañas de promoción de salud respecto a un punto específico. De hecho, en algún momento tuvimos una persona que estuvo trabajando o que trabajó en anterior en temas de prevención de cáncer
y lo que hicimos fue crear precisamente un plan de negocio en todo este tema de prevención, detección de cáncer, y esto ayuda claramente a mitigar los efectos tanto en las personas que sufren de esta enfermedad como en el sistema, a raíz de que se evitan costos de sostener o de trabajar, digamos, para este paciente cuando ya presenta la enfermedad en diferentes niveles. Entonces, este tipo de casos son interesantes, bien sea odontólogo o bien sea médico o bien sea enfermera, tienen la posibilidad, no directamente desempeñando su profesión, pero ese es un análisis que nosotros hacemos con cada perfil en particular, y de acuerdo a lo que vemos, les sugerimos en qué desempeñarse o en qué pueden presentar su plan, y ya es decisión del cliente por cuál de esas opciones se puede ir. Normalmente nos funcionan muy bien. Ok, excelente explicación, Joana, gracias. Yo no la podría haber dado tan buena esa respuesta como lo hizo. Siguiente persona nos dice, ¿a qué te refieres con carta de un experto? ¿Un experto en qué? ¿Un experto en mi país o un experto en Estados Unidos? Bueno, esta pregunta es bien interesante porque no está escrito en ninguna parte de la ley de inmigración que se deba presentar una carta de opinión de experto primero, ni tampoco que diga que debe ser del país de donde pertenecemos o que deba ser dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, estas son evidencias que se van construyendo a lo largo de la experiencia que se va viendo en cada uno de los procesos. Entonces, ¿por qué recomendamos usar la carta de un experto? Esta carta de experto normalmente es un académico reputado dentro de los Estados Unidos. No es menos que un PhD, un doctor en su área que hace la evaluación del perfil profesional del candidato y del plan de negocios del candidato. Al hacer esta evaluación, él hace un reporte desde sus credenciales y desde su conocimiento, indicando por qué él sí avala y considera que ese perfil y que ese proyecto cumplen con los requisitos de mérito sustancial del proyecto, importancia nacional, que hay un buen posicionamiento del candidato con su perfil y que además le beneficiaría a los Estados Unidos. Acá, de hecho, en Estados Unidos hay asociaciones de estos profesores que ya los tienen entrenados en cómo hacer cada día mejor esas cartas, ¿no? Como más sustanciosas para que puedan defender claramente estos proyectos. En algunos casos, algunas firmas, algunos abogados o algunos clientes dicen, no, yo prefiero tener esa evidencia con posterioridad en caso de que haya un requerimiento de evidencia, pero nuestra recomendación es no esperemos a que la pidan, enviémosla desde un comienzo. Así es. De hecho, cada vez que en iVisa Solutions se prepara un caso, se envían la mayor cantidad de evidencias posibles para justificar un caso fuerte. La siguiente persona nos dice, cuando te llega un RFE, ¿te cambia la fecha de prioridad? Importante esta pregunta. No, la fecha de prioridad definitivamente no cambia. Sigue siendo la misma fecha de erradicación en la que se presentó el caso a USCIS y fue aceptado. Siempre que haya sido aceptado, esa fecha de prioridad no cambia. Simplemente está transcurriendo el tiempo paso a paso hasta que se acerque en el calendario de visas el momento en que ya pueda hacer su solicitud de ajuste de estatus o proceso consular. Otra persona nos escribe, una pregunta, ¿para la entrevista de esta visa te la hacen en inglés o no hacen entrevista? Muy buena pregunta, porque si se hace de manera consular, siempre va a haber necesidad de entrevista. Esta se realiza en el idioma del país donde se va a presentar la solicitud o la entrevista. Es decir, si usted está en Latinoamérica, va a ser en español, va a ser en la embajada, cuando y cómo ellos le indiquen que debe hacerla. Importante que se lleve toda la documentación original del caso,
si es que llegasen a preguntarla, y también que tenga claridad respecto a ese plan de negocios que presentó. De pronto cabe la posibilidad que le pregunten ¿y qué va a hacer a los Estados Unidos? ¿De qué trata su proyecto? Entonces sería interesante que pueda dar respuesta acerca de ello, pero va a ser en el idioma que le corresponde a cada país o embajada donde se presente. Así es decir, que si usted está en Latinoamérica, esta entrevista es muy probable que sea en español. Pero si usted está, por ejemplo, en Canadá, en Inglaterra, en Alemania, pues es muy probable que se la vayan a hacer en el idioma del país donde usted se está presentando. Claro, también cabe la posibilidad de que haya de pronto un cónsul allí que hable su idioma, digamos el español, pues existiría la probabilidad que se le hicieran en su propio idioma. Pero generalmente es en el idioma del país donde se está haciendo ese proceso consular. Okidoki, vamos, ya casi llegamos al final. Bueno, otra persona nos escribe, ¿por cuánto tiempo dan la green card? ¿Y cómo debes demostrar que estás trabajando en el proyecto? Frecuencia, etcétera. ¿Por cuánto tiempo se otorga la Green Card? La Green Card se otorga hasta por 10 años y debe haber una renovación periódica. Pero recuerden que una vez se han cumplido 5 años, podrían acceder a la ciudadanía siempre que presenten el examen de ciudadanía, que no vamos a hablar en este momento acerca de ella, pero se obtiene por ese tiempo. Es importante reconocer que hay algunas excepciones únicamente para peticiones familiares, por ejemplo, cuando hay un esposo o esposa, es decir, un cónyuge americano y a través del cual se obtuvo la residencia, que en ese caso aplicaría una visa, perdón, una residencia condicional de 2 años y automáticamente hay que renovarla para que se amplíe a la misma cantidad de tiempo. Así es, ese es nuestro caso. Yo me hice residente por la EB2 por interés nacional. Llevo, a la fecha en que estamos grabando este video, llevo un año como residente permanente. En 4 años podría aplicar a la ciudadanía. Joana recibió la residencia después de que yo le recibí la mía. Pero ya usted recibió. ¿Cómo recibió su residencia, Joana? Bueno, yo recibí mi residencia a través de mi cónyuge. Esto nos da risa porque siempre que hablamos con nuestros clientes, Hernán, que a veces cuenta y dice, Joana, cuente su experiencia. Entonces les digo, sí, yo encontré el amor de mi visa en los Estados Unidos. Yo inicialmente me había presentado una visa EB2, alcancé a hacer mi proyecto, bueno, lo llevaba como a la mitad porque quería presentar un banco digital para hispanos. Yo era o soy economista de mi país. Pero bueno, se me presentó la oportunidad de conocer al que es hoy en día mi esposo y con quien tengo ya cerca de 1 año y medio casada. Y en estos casos, entonces, puede uno migrar a otra solicitud que es la petición familiar. Por eso es que les hablaba que en estos casos se recibe una residencia condicional. ¿Por qué? Porque como llevamos menos de 2 años de casados, entonces ellos quieren ver qué va a pasar durante estos 2 años. Siempre hay que demostrar que sigue siendo un matrimonio que perdura porque se hizo en buena fe y así al cabo de estos 2 años ya se puede hacer la solicitud de la residencia permanente. Es muy interesante haber contado este caso en esta Sí, ocasión. pero ya a los 3 años usted se puede hacer ciudadana. En- Así es, esta es una gran diferencia con las otras visas en las que se debe esperar hasta 5 años. Para las visas VAWA y para las visas de petición familiar, solamente hay que cumplir el requisito de 3 años para poderse hacer ciudadano. Ya hay que presentar un examen, son 100 preguntas, hay que estudiarlas y se presenta en inglés, pero nada que estudiando no se solucione. Así es decir, que aunque yo tengo más tiempo como residente permanente que Joana, es muy probable que Joana se haga primero ciudadana antes que yo. Bueno, siguiente pregunta. Ah, es la última. Dice, tengo una gran duda. En caso de los demás puntos de la forma I-140 que no se llenen, ¿debe colocarse a todos los campos NA? Es decir, no dejar campos sin llenar. Y así en todas las formas, como en la ETA 9089 y 140 y 485.
Bueno, esta pregunta funciona muy bien porque son ese tipo de cosas que pueden confundirnos, ¿no? Porque son como pequeñas reglas de forma y es que anteriormente USCIS devolvía los formularios que no tenían completadas toda, que no tenían la información, es decir, que si usted no cumplía alguna de esas reglas, usted no debía, o esas preguntas, no debía dejar el espacio en blanco, sino que debía poner NA. Hoy en día no es necesario, pero es recomendable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de esa manera usted se asegura que eso que está leyendo no aplica, entonces sencillamente lo debe llenar con un NA, ¿está bien? Esto funciona pues para que usted también se cerciore de que está llenando toda la información completa en el caso en que decidan llevarlos por su propia cuenta. Así es, perfecto, Joana. Gracias por acompañarme en este video. Definitivamente, Joana tiene muchos conocimientos. Entonces, ya saben, cuando agenden una cita, muchas veces van a encontrar a mí. Puede que en algún momento lleguen a ver a Joana, ya la conocen. Y pues fue un gusto de verdad haber hecho este segundo video de preguntas y respuestas de la EB2 por interés nacional. Espero les sea mucha utilidad este video y si tienen más preguntas, escríbanlas en los comentarios que con gusto haremos más videos respondiendo esas preguntas. Y no olviden, pueden agendar una cita en ivisasolution.com en el botón Book a Consultation. También en la página inicial de iVisa hay un botón que dice Contáctanos. Le dan clic a ese botón y se abre un formulario donde también nos pueden enviar, por ejemplo, su información personal y el enlace de su hoja de vida o de su cuenta de LinkedIn para que nosotros la miremos y analicemos su respectivo perfil. Bueno, fue un gusto para todos. Chao, chao. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Este ejercicio de estar acompañando a Hernán en su canal ha sido muy interesante para mí. También recomendarles que pues toda esta información que nosotros le damos podemos darla en más detalle, como ha mencionado Hernán, a través de nuestra página web. Pueden contactarnos o de nuestro canal de WhatsApp también. No dejen de buscar información, no dejen de hacer este proceso lo mejor que les sea posible, de buscar evidencia fidedigna. Siempre promovemos que toda la información sea verídica, sea real. No juguemos con estos procesos de migración. Definitivamente aquí se trata de nuestro futuro. Hay que hacer todo dentro de lo legal y de lo correcto. Esa sería mi última recomendación.